lejos del lujo desmedido y los inalcanzables pasillos de mármol resplandeciente en los rincones, más putrefactos olvidados oscuros y verdaderamente miserables de la inmensa ciudad, el alma vacía, cobarde y atormentada de Leo desciende a una velocidad vertiginosa hacia un espantoso infierno terrenal, del cual no existe absolutamente ningún retorno posible ni esperanza de salvación. Expulsado de manera definitiva, humillante y categórica de su propio hogar por la valiente, firme y sorpresiva decisión de la mujer que siempre consideró como su eterna, incondicional y sumisa propiedad, y despojado hasta del último y miserable centavo de sus escasos ahorros por la maquinaria implacable, fría y devoradora del despiadado sistema bancario, el patriarca caído y desprestigiado de la fracturada familia Ramos se encuentra acorralado, asfixiado y consumido por la desesperación más negra, el hambre atroz y un orgullo herido que sangra a borbotones por cada uno de sus poros. En la lúgubre, pestilente y asfixiante atmósfera de una oscura cantina clandestina olvidada por la ley y la decencia humana, donde el espeso humo del cigarro barato se mezcla con el repulsivo olor a licor adulterado, sudor rancio y desesperanza crónica, Leo sella su propia y trágica condena al aceptar, con las manos temblorosas y la mirada turbia, el siniestro, asqueroso y tentador trato propuesto por el implacable mafioso Efraín. Lo que comienza en su mente ingenua y desesperada como una simple y rápida oportunidad de oro para ganar dinero fácil, pagar sus abrumadoras deudas y recuperar su estatus de macho proveedor perdido frente a la sociedad del barrio, se revela rápida, brutal y espantosamente como una inmersión total, irreversible y letal en el oscuro, sanguinario y despiadado mundo del crimen organizado, el contrabando sistemático y la extorsión mafiosa más cruel e inhumana que domina las sombras de la inmensa capital limena. Leo, un hombre que durante toda su patética y mediocre existencia siempre vivió cómodamente en el peligroso filo de la irresponsabilidad absoluta, el engaño constante y la justificación cobarde, se ve obligado por sus propios e imperdonables errores a cruzar de manera definitiva la sagrada línea roja de la moralidad, convirtiéndose en un triste y patético peón, desechable, una simple herramienta de carne y hueso al servicio de temibles mafias que no conocen la palabra piedad, que jamás perdonan un solo error y que cobran las deudas impagas con litros de sangre y dolor extremo. Este pacto verdaderamente demoníaco y asqueroso, firmado en las sombras apestosas de la cantina, no solo pondrá en un riesgo inminente, mortal y espeluznante su propia vacía y miserable existencia de hombre fracasado, sino que actuará como un poderoso, oscuro e irresistible imán mortal que arrastrará, ineludible, fatal y trágicamente, a su valiente e impulsivo hijo Rocky directamente hacia el mismísimo y ardiente centro de la tormenta destructiva y criminal. Cuando las pesadas, impagables y peligrosas deudas de sangre de Leo comiencen a ser cobradas con violencia y extorsión por hombres armados, sin rostro, sin alma y sin un ápice de piedad humana, las aterradoras sombras de la mafia llegarán irremediablemente hasta las polvorientas, ruidosas y humildes calles de San Jerónimo, poniendo una letal y sangrienta diana directamente en la espalda de la noble, trabajadora e inocente Elsa, y amenazando con destruir hasta los cimientos del querido y familiar taller mecánico que tanto sudor y lágrimas costó construir. Rocky, cegado por una devoción filial inmensamente tóxica, irracional y puramente destructiva hacia la figura de ese padre que jamás supo protegerlo, se verá arrastrado por la desesperación y la violencia a participar en actos criminales, repudiables, oscuros y totalmente desesperados, para intentar salvar la vida y el escaso honor del patético anciano, enfrentándose a un dilema moral, existencial y verdaderamente desgarrador, donde deberá elegir de una vez por todas y para siempre entre convertirse en el mismo y asqueroso delincuente que su padre siempre fue en el fondo de su corazón, o romper de manera definitiva, dolorosa y sangrienta, las pesadas e invisibles cadenas de esa herencia familiar maldita que lo ata a la mediocridad, el dolor y el sufrimiento constante. La sangre roja, espesa y caliente de los inocentes y los culpables comenzará a correr sin piedad ni control por las agrietadas veredas del marginado barrio, marcando el funesto inicio de una tragedia familiar de proporciones épicas, dantescas y profundamente dolorosas, donde la lealtad ciega y absoluta se pagará con la pérdida irremediable de la libertad del encierro en una prisión de máxima seguridad, o en el peor y más trágico de los escenarios posibles, con la propia y agónica vida de aquellos que se atrevieron a desafiar a los demonios del inframundo en un intento inútil y desesperado por proteger a quienes menos lo merecían, arrastrando el nombre de los Ramos por el fango más denso, sucio e imperdonable de toda su historia.
El destino implacable, cruel y puramente sordo a las súplicas ha dictado su más dura sentencia sobre la vida de estos hombres descarriados, y ahora la implacable red de mentiras, estafas y delincuencia se cierra rápidamente sobre sus cabezas, ahogando cualquier pequeño y frágil destello de luz, redención o esperanza que pudiera quedar en el fondo de sus almas envenenadas, marcando a fuego el comienzo de la peor, la más sangrienta y la más dolorosa de todas sus batallas terrenales en este implacable e imperdonable mundo donde el más fuerte siempre aplasta, devora y destruye sin misericordia al débil, cobarde, ingenuo. La oscura y asfixiante noche de Lima parece cerrarse como una enorme y pesada bóveda de cemento negro sobre la frágil y temblorosa figura de Leo mientras abandona tambaleándose la miserable cantina con el manojo de billetes sucios, arrugados y manchados de pecado, aferrado desesperadamente en su bolsillo como si fuera la única y maldita tabla de salvación en medio de un inmenso océano de fuego y destrucción. Cada paso que da sobre los charcos de lodo putrefacto y agua estancada resuena en sus oídos con el eco sordo y condenatorio de un tambor fúnebre, anunciando con una precisión macabra el inicio inminente de su inevitable descenso hacia la locura y la perdición absoluta de su espíritu. No hay manera humana, divina o sobrenatural de revertir la asquerosa decisión que acaba de tomar en medio del humo y la podredumbre moral, porque ha estampado su firma invisible en un contrato de muerte con el mismísimo emisario de las sombras de la ciudad, perdiendo instantánea y permanentemente cualquier minúsculo o remoto derecho a llamarse a sí mismo un hombre de bien o un padre protector para su propia y descarriada familia. El frío penetrante y cruel de la madrugada limena se le cuela por los huesos, helando no solo su cuerpo debilitado y castigado por los excesos, sino congelando para siempre la escasa decencia que le quedaba en las entrañas, empujándolo a mentir, a ocultar su sucio secreto y a fingir una falsa y repugnante normalidad frente a aquellos que aún conservan un ciego e irracional respeto por su imagen paterna destrozada. Mientras él avanza por las callejuelas desiertas y tenebrosas, ignorando las súplicas silenciosas de su propia y adormecida conciencia, la presencia invisible, densa y aterradora de sus nuevos y peligrosos amos mafiosos parece seguirle el rastro, acechando desde cada esquina oscura, desde cada callejón sin salida, y desde cada sombra proyectada por los moribundos postes de luz amarilla, convirtiendo su existencia en una prisión de paranoia, miedo paralizante y terror incontrolable que lo asfixiara lentamente día tras día, noche tras espantosa noche. Y en medio de este espantoso e inevitable cataclismo moral, la figura recia, leal, noble pero inmensamente confundida de Rocky se erige como la víctima sacrificial perfecta y trágica, el cordero inocente que será arrastrado al matadero única y exclusivamente por el pecado capital de amar demasiado a un progenitor que jamás mereció ni una sola y pequeña gota de su lealtad filial. El joven mecánico, cuyas manos están manchadas de la grasa honesta del trabajo duro y el sacrificio diario, pronto descubrirá con un dolor lacerante que le romperá el corazón en 1000 pedazos sangrantes, que el taller por el que tanto ha luchado se ha convertido repulsivamente en el foco principal de las operaciones clandestinas e ilegales de la red de lavado de dinero de Efraín, forzado por la cobardía infinita de su padre a ocultar, guardar y transportar la mercancía robada bajo amenazas directas, asquerosas y espeluznantes contra la sagrada e intocable vida de su madre Elsa. El muchacho que alguna vez sonó con prosperar y demostrarle a la princesa de cristal Valentina que era un hombre digno, trabajador y exitoso, verá como todos sus sueños, anhelos y esperanzas se hacen cenizas grises y humeantes al ser tragado por el remolino oscuro, sanguinario e implacable de la mafia local, obligado a empuñar armas que jamás quiso tocar, a golpear a hombres que no conoce y a manchar irremediablemente su propia alma pura con la sangre sucia de la extorsión y el terrorismo barrial para pagar las interminables cuentas pendientes del cobarde hombre que le dio la vida. Será una caída vertiginosa, dolorosa, cruel y puramente cinematográfica hacia el infierno más profundo, donde el fuerte e inquebrantable amor incondicional que siente por su madre se convertirá trágicamente en la cadena más pesada y oxidada que lo amarrara sin piedad alguna a la servidumbre de los demonios criminales, destruyendo su futuro, apagando su mirada orgullosa y transformándolo en un triste, amargado y desesperado soldado del bajo mundo, que lucha una guerra perdida de antemano contra fantasmas implacables, fuerzas oscuras inmensurables y la inexorable e implacable justicia que tarde o temprano caerá sobre San Jerónimo con toda la fuerza bruta y ciega del Estado y la ley para aplastar a los pecadores. El inmenso drama y la catástrofe de proporciones bíblicas estallará con una violencia inaudita, brutal y ensordecedora el día en que la valiente, honesta e inocente Elsa descubra con sus propios y aterrados ojos la gigantesca y espantosa red
de delincuencia, dinero sucio y armamento ilegal que ha infestado, contaminado y podrido el santuario de su hogar y el taller de su amado hijo por culpa de la ambición desmedida y la cobardía repulsiva de su ex esposo. El dolor de madre, una agonía visceral infinita e inconsolable, estallara en un grito desgarrador que cortara el aire denso del barrio marginal, cuando comprenda con total claridad que el hombre al que expulsó de su casa por fin ha logrado su venganza más asquerosa, letal e imperdonable al corromper, pudrir y destruir para toda la eternidad el alma noble de su propio muchacho. Wilfredo, el hombre bueno, pacífico y honrado que intentó reconstruir el corazón roto de la matriarca, se verá arrastrado al centro mismo de esta mortal línea de fuego, intentando proteger desesperada y valientemente a la mujer que ama de los sicarios sin rostro y sin alma que llegaran a cobrar la deuda de sangre, disparando sus armas letales sin misericordia ni distinción alguna, y desatando el caos, la muerte y el terror más absoluto en las calles de San Jerónimo. Será en ese preciso, agónico y espeluznante instante de fuego, plomo y llanto desenfrenado cuando Rocky, acorralado y desprovisto de toda esperanza, deberá tomar la decisión más espantosa y definitoria de toda su existencia, manchando sus propias manos y perdiendo su preciada libertad, de una vez por todas, para proteger la intocable y sagrada vida de la única mujer que jamás lo traicionó, convirtiéndose en el asesino que jamás quiso ser, pero que la crueldad del destino y la bajeza de su padre le obligaron a encarnar, firmando su condena eterna en el abismo.